Podcast Spainsief, plataforma de referencia de la inversión sostenible en España. Bienvenidos a los Podcast Spainsief, un nuevo espacio de diálogos ISR para estar al tanto de la actualidad y la innovación en el mundo de las finanzas sostenibles en España. En esta ocasión nos acompaña Fernando Luque, Senior Financial Editor de Morningstar.es, con el que vamos a conversar sobre los índices en sostenibilidad y las diferencias que presenta respecto a los índices tradicionales. Bienvenido, Fernando. Hola. Bueno, pues Fernando, vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son los antecedentes de los índices de sostenibilidad y por qué se decide comenzar a producir este tipo de información? A ver, los índices de sostenibilidad son en realidad relativamente recientes, ¿no? Yo creo que el más antiguo, por citar alguno, pues es el Dow Jones Sustainability, que yo creo que se creó pues a finales de los años 90, ¿no? En el 99 creo, y ahí pues claramente pues respondía a una demanda por parte de los inversores institucionales, ¿no? Que son los primeros que invirtieron en sostenibilidad, ¿no? Luego, pues más adelante, pues el público pues está pues poco a poco pues adentrando dentro de este mundo, pero claramente la demanda pues ha venido por el lado institucional y especialmente por los planes de pensiones, ¿no? También hay un índice pues más antiguo también, o por lo menos es de la misma época, que se denominaba antes, sé que ha cambiado de nombre, pero se denominaba el Domini 400 Social, que era un índice pues típicamente americano, ¿no? Pero es verdad que la industria de índices de sostenibilidad ha crecido de una forma increíble en estos últimos años. Primero también porque la demanda por parte de la industria de gestión de activos pues ha sido creciente, ¿no? Por ejemplo, pues por dar simplemente unos datos, el año pasado a nivel de patrimonio en Europa, hablo de Europa porque conozco mejor los datos a nivel europeo, pues el crecimiento del patrimonio respecto a 2018 fue de más del 50%, ¿no? Y a nivel de flujos, pues entraron en productos europeos pues prácticamente pues unos 120.000 millones, ¿no? Para que la gente se dé un poco cuenta de la importancia de esta industria, es más o menos la mitad del patrimonio de todos los fondos españoles, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las diferencias que hay a nivel de índice de sostenibilidad? Porque nosotros como Morningstar también hemos creado índices de sostenibilidad, que tienen una particularidad respecto a otros índices de sostenibilidad. No digo que sean mejores, digo que son distintos, y es que lo que hemos querido es un poco replicar la distribución sectorial de los índices tradicionales. Por ejemplo, el Dow Jones Sustainability es un índice de exclusión, es decir, hay compañías que no van a entrar o sectores que no van a entrar porque no cumplen los criterios de este índice. En nuestro caso entran todos los sectores, es un índice que llamamos de best in class, es decir, no excluimos ningún sector, aunque es verdad que excluimos alguna subindustria como pues la armamentística, por ejemplo, pues no forma parte de estos índices, pero en general todos los sectores están representando en nuestros índices de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque lo que queremos es realmente comparar nuestros índices de sostenibilidad con índices tradicionales. Y claro, si tuviéramos una diferencia importante a nivel de sectores, pues ya la comparativa pues es mucho más difícil, ¿no? Entonces hemos replicado lo que son las ponderaciones sectoriales de los índices de sostenibilidad frente a los índices tradicionales. ¿Podría dar algunos ejemplos de la información que se tiene en consideración para esa valoración de una empresa en un índice sostenible que no se tiene en cuenta para uno tradicional? Claro, ahí nos basamos en los análisis de Sustainalytics. Es verdad que es una compañía que era externa frente a Morningstar, pero ya pertenece pues al 100% a Morningstar. Entonces nos basamos en los datos de Sustainalytics porque Morningstar como tal pues no es una empresa especialista en analizar compañías desde el punto de vista de ESG. Entonces dentro de esos índices entran las tres letras, lo que es pues
digamos, el respeto al medio ambiente, la gobernanza corporativa y la responsabilidad social. O sea, que se toman en cuenta esos tres aspectos para incluir compañías dentro de esos índices de sostenibilidad. A nivel de datos, pues la verdad es que muchos, ¿no? Y ahí hay un tema interesante que me comentan mucho y que se comenta también a nivel de industria, es que muchas veces la gente no entiende por qué pues una misma compañía puede tener rating o valoraciones distintas por parte de las agencias de rating, ¿no? Porque Sustainalytics da un rating que puede ser para una compañía que puede ser muy diferente de la que da MSCI. Y ahí es verdad que tanto MSCI como nosotros lo que hacemos no solo es una valoración puramente cuantitativa de los datos que nos aportan las compañías, pero también una valoración cualitativa, ¿no? Y es ahí donde sí que puede variar la valoración final de la compañía. Hay un estudio interesante que muestra que la correlación entre los ratings de las diferentes agencias de rating es muy bajo. Pero yo siempre digo, pues eso pasa también a nivel de valoración de compañías. Un analista puede valorar una compañía con un PER 10 y otro analista valorarlo con un PER de 15 o de 20 o de 5, ¿no? Ahí hay un aspecto cualitativo en la valoración que es cada vez más importante, ¿no? A nivel de agencias de rating. Y en esa información ASG, ¿alguna de las patas, la social, la medioambiental o la de buen gobierno, pesa más desde nuestra experiencia o ha ido ganando peso en los últimos años? Es que yo creo que depende del sector, ¿no? Para determinados sectores pues pesará más la E o la A, como se dice en español. Por ejemplo, pues yo qué sé, pues la industria petrolera, energética, pues evidentemente todo lo que tiene que ver con el medio ambiente pues tiene un peso relativo muy importante. Luego para empresas como el sector financiero, pues ahí a lo mejor lo que es el medio ambiente pesa menos y pesa más pues lo que es la gobernanza o la responsabilidad social o incluso temáticas muy propias de determinadas subindustrias. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que es la protección de datos, ¿no? Que en algún momento pues ha hablado mucho de compañías de redes sociales que pues ahí pues tenían algún problema a nivel de protección de datos. Pues claramente para esa subindustria ese aspecto es mucho más fundamental que la protección del medio ambiente. Entonces es algo que varía yo diría que de sector a sector y casi de industria a industria, ¿no? En algunos casos pesará más la E y en otros casos pesará más la S o la G. O sea que eso sí que varía de sector a sector. Lo que sí se coincide en el sector de las finanzas sostenibles es que la información ASG, ESG ha ido mejorando durante estos años. ¿A qué se ha debido? ¿Cómo ha ido cambiando? Sí, se ha debido básicamente a la demanda del sector, a la demanda de la industria de gestión de activos. Y especialmente, y eso se me olvidó indicarlo en la primera parte, hay un segmento de la industria que está creciendo de una forma tremenda, que es toda la gestión pasiva, ¿no? Que está creciendo a nivel, digamos, de conjunto, pero en lo que se refiere a ESG, sí que es un aspecto que está teniendo cada vez más importancia. Y la gestión pasiva lo que está demandando son cada vez índices más específicos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos creado pues un índice de bajo en carbono. ¿Por qué? Porque es que la demanda está realmente ahí. Hay productos de gestión pasiva que demandan índices construidos con la mentalidad de incluir compañías baja en carbono, ¿no? Entonces, la industria asimismo está pues empujando a los proveedores de índices a construir índices cada vez más específicos, ¿no? ¿Por qué? Porque los productos son cada vez más específicos, no solo en términos de medio ambiente, pero estoy pensando pues hay productos de gestión pasiva especializados en lo que es la igualdad de género.
y probablemente pues eso empuje a los proveedores de índices a construir índices específicos. Luego, otra tendencia también a nivel de índice es que las propias compañías, las propias gestoras están construyendo sus propios índices, ¿no? El Dow Jones Sustainability Index que mencioné al principio, pues sí que se nutría de los datos de RobecoSAM, que es una, digamos, una parte de Robeco, y eso significa que las propias gestoras también están desarrollando sus propios índices de sostenibilidad, nutriéndose de los datos de proveedores externos, porque es muy complejo hacer un análisis propio en términos de ASG de todas las compañías a nivel mundial, o por lo menos de las más grandes, pero sí que se nutren de esos datos y construyen sus propios índices de sostenibilidad o por lo menos sus propios benchmark, ¿no? Aunque no los reflejen como índices propios, sí que tienen sus propios benchmark a través de los datos de los proveedores. Uh-huh. Bueno, la Unión Europea está impulsando el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles. ¿Considera que se incorporará, por ejemplo, la alineación de la taxonomía de actividades verdes a estos índices? Sí, evidentemente sí. Evidentemente toda la taxonomía europea pues se incorporará en los índices. Primero porque aquí hay un movimiento muy importante que es la propia regulación del sector, ¿no? Entonces, si llega, digamos, regulación por parte de la Unión Europea, pues eso se traducirá pues en los propios índices, ¿no? Aunque nosotros sí, a nivel de taxonomía, pues digamos, tenemos pues nuestra propia visión. Es decir, Morningstar sacó, digamos, su rating de sostenibilidad no solo para valorar los productos con la etiqueta de sostenibilidad o con la etiqueta de responsabilidad social. Lo que queríamos era un poco pues analizar todos los fondos bajo el mismo criterio, ¿no? Valorando tanto los productos con la etiqueta sostenible como con la idea de valorar productos que no tienen esa etiqueta, pero que de alguna forma en la gestión pues incorporan factores ESG a la hora de seleccionar compañías. Pero evidentemente la taxonomía europea, para lo que nos concierne a nosotros, ¿no? Sí que tiene un impacto y va a tener un impacto importante pues en la confección de índices y en los ratings de sostenibilidad. Uh-huh. Fernando, ¿por qué querría un inversor que todavía pues, no se ha decantado por índices sostenibles pues empezar a decantarse por este tipo de índices? A ver, yo creo que el índice o el benchmarking lo que sirve para el inversor es realmente para ver si el producto pues está, yo diría que funcionando relativamente a esos índices de sostenibilidad o a esos benchmarks, ¿no? Lo que quiere el inversor es básicamente, ya más allá del tema de la sostenibilidad, es ver si sus fondos lo hacen bien o lo hacen mal, ¿no? Y para eso, pues tiene que haber índices comparables, ¿no? Y por eso yo creo que los índices de sostenibilidad, los nuestros y los de las compañías competidoras, van a tener cada vez más importancia, ¿no? Porque es una temática que está trascendiendo cada vez más no solo al inversor institucional, como decía al principio, ¿no? Que ha sido el gran impulsor de la sostenibilidad a nivel de la gestión de activos, pero también el inversor particular pues cada vez demandará más comparativas de sus fondos o de los fondos que tienen cartera frente pues a índices de sostenibilidad, ver si lo están haciendo mejor o peor en base a unas reglas, digamos, independientes, que yo creo que ahí pues es una demanda típica de la industria y de los inversores finales sobre todo, ¿no? Ahí lo que quieren es ver si por ejemplo, si han comprado fondos sostenibles, pues cómo lo están haciendo respecto a los benchmarks que puede haber en el mercado, ¿no? Y ahí yo creo que los proveedores de índices de sostenibilidad tienen pues una labor importante, ¿no? De cara al inversor final. Uh-huh. Pues Fernando, vamos concluyendo. No sé si quiere añadir algo más sobre índices sostenibles o retos de futuros.
Sí, quizás hablar esto de lo último que comentaba, pues de la propia rentabilidad de los índices de sostenibilidad, porque aquí mucha gente me pregunta, vale, pues sí, está bien construir índices de sostenibilidad, pero ¿esto es rentable, no es rentable? Digo rentable en cuanto a rentabilidad del producto, ¿eh? Ujú. O sea, ahí, por ejemplo, ahí sí que tenemos una respuesta y como comentaba al principio, el hecho de haber construido índices con las mismas ponderaciones sectoriales que los índices tradicionales, pues te permite compararlos, ¿no? Y lo que hemos visto es que en prácticamente todos los universos, porque construimos índices para Europa, Estados Unidos, emergente, y ahí lo que hemos visto es que la rentabilidad de los índices de sostenibilidad, pues la verdad es que se comparan bastante bien con los índices tradicionales. En algún momento es verdad que quizás el índice tradicional se despega en cuanto a rentabilidad frente al índice de sostenibilidad, pero es por motivos muy puntuales. Por ejemplo, en Estados Unidos el índice tradicional en estos últimos años lo ha hecho mejor que el índice de sostenibilidad, pero porque el índice tradicional incluía compañías tipo Facebook, por ejemplo, que lo han hecho muy bien, que han obtenido una rentabilidad tremenda, que no está en nuestros índices de sostenibilidad y eso crea una pequeña pues, diferencia de rentabilidad. Pero en todos los otros universos lo que vemos es que la tendencia es que el índice de sostenibilidad supera en rentabilidad al índice tradicional. Quería mencionarlo porque yo creo que es importante y es algo que llama la atención al inversor final. Ujú. Pues Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya no hay dudas de que, bueno, pues que esos índices de sostenibilidad son tan rentables o iguales como los que no son sostenibles. Y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Gracias. Gracias. Podcast Spainsif, plataforma de referencia de la inversión sostenible en España.